Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 27 de abril, cuarta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En la primera lectura de este lunes continuamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 1 al 18. En aquellos días los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches diciendo: «Has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos». Entonces Pedro les contó desde el principio lo que le había pasado. «Estaba yo en la ciudad de Jaffa en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel, que sostenido por las cuatro puntas bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: «Levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come». Pero yo le respondí: «Ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano o impuro». La voz del cielo me habló de nuevo: «No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro». Esto se repitió 3 veces, y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que venían de Cesarea, con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: «Manda buscar en Jaffa a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia». En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: «Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: «Por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida». Palabra de Dios. Ya al inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles, en ese discurso de Pedro y en diversos otros momentos, vemos cómo tienen clara la idea los apóstoles de que la predicación del Evangelio tiene que ser para todos, para todas las naciones. Pero esta es una idea que va a tener que ir entrando poco a poco hasta el corazón de los apóstoles y hasta el corazón de la iglesia. ¿Y esto por qué? Porque lógicamente a lo largo de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, los judíos se han acostumbrado a ser un pueblo distinto a los demás, con sus propias tradiciones, con su propia cultura, con su propia manera de ser, dirigida por la ley del Señor, que ha querido efectivamente formar de Abraham un pueblo separado a los demás pueblos, un pueblo que iba a ser durante mucho tiempo único, porque era el único pueblo que tenía una religión monoteísta, que creía en la existencia de un solo Dios. Y no solo eso, sino que es un Dios trascendente que no pertenece al mundo. Y dentro de esta separación del resto de las naciones, por eso tienen una serie de costumbres, tradiciones que son propias de ellos con la finalidad que persigue.
Es decir, que de ese pueblo apartado de los demás pueblos salga el Mesías, el Salvador. Pero ese Mesías, ese Salvador, no es solo para el pueblo judío, sino para todo el resto de naciones, para todo el mundo. Y ahora ha empezado esa evangelización, se va llevando el mensaje. ¿Y con qué se topa la iglesia? Con el dar los sacramentos y compartir la vida con aquellos que no pertenecen al pueblo judío, que no tienen sus tradiciones. A esto se refiere el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando le protestan a Pedro por haber entrado en casa de incircuncisos y haber comido con ellos. Y aparece entonces esta primera gran polémica de si pueden o no alimentarse de cualquier alimento. Cuando a Pedro le hacen este reclamo, Pedro entonces comienza a hablar, a contar lo que había sucedido, cómo estaba en Jaffa y en oración tuvo una visión que se repitió 3 veces, este gran mantel sostenido por 4 puntas que bajaba del cielo y donde había toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Todo tipo de animales. Todo tipo de animales. Y la voz que le dice a Pedro, mata el animal que quieras y come. Levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come. Pedro, como ha sido un judío observante durante toda su vida, dice, no, ni pensarlo. Cree que se está enfrentando a una tentación. Jamás he comido nada profano o impuro. Y entonces el Señor le dice, no tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. ¿Qué le está diciendo a Pedro? ¿Qué alimentos pueden comer? Cualquiera. No hay alimentos prohibidos, no hay animales prohibidos. Todo está disponible. Esto tiene una profundidad muy grande en el proceso de la evangelización en el mundo. ¿Por qué? Porque esos que han sido educados en esta cultura, en esta tradición judía, han sido elegidos ahora por el Señor para ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Qué significa ir por ir a todo el mundo? Pero eso significa ir a lugares donde no tienen ninguna relación ni con las tradiciones ni con las costumbres judías. ¿Y cómo van a tener que entrar en esas sociedades, en esas culturas? Van a entrar en esas culturas y van a decirles que todo lo que hacen está mal, que ellos no pueden compartir la mesa con ellos, que los apóstoles o los enviados no pueden compartir la mesa con el resto. ¿Por qué? Porque ellos comen cosas prohibidas. Y entonces les van a imponer como parte de la evangelización el modo propio de vida de los judíos. No. Esto estaría sumamente mal. Para poder ir a todo el mundo y predicar el evangelio, hay que ir y hacer exactamente lo que el Señor les ha dicho en su primera misión, cuando los envió por primera vez y les dijo, cuando entren en una casa, coman lo que les den. Ya en el momento en que se está evangelizando al mundo, en el momento en que ha venido el Espíritu Santo y los apóstoles tienen que ir por todos lados y los discípulos tienen que ir por todos lados, el principio sigue siendo el mismo. Vayan a predicar y donde los reciban, coman de lo que les den. No coman otra cosa, sino aquello que les den. Qué importante esto. Qué importante porque dentro de este mandato, que eso es lo que se encuentra la idea de inculturización que viene con el Evangelio. De entrar en las culturas y respetar lo que es bueno de cada cultura. En estos días hemos visto ese viaje del Papa León al África y me llamaba mucho la atención cómo en las redes sociales se compartía la imagen de Nuestra Madre Santísima en una imagen de una mujer negra, de piel negra.
junto a su hijo también de piel negra. Y alguna persona, ¡ay, qué horror! ¿Cómo que qué horror? No tiene absolutamente nada de malo. Cuando vas a la China te encontrarás con la Virgen vestida como una mujer china y con los rasgos chinos. ¿Significa que nuestra Madre Santísima fue negra? No, lo más probable es que no haya sido negra. Pero entonces, ¿por qué porque no es una fotografía? Es una imagen que representa a nuestra Madre Santísima, a esa Madre que ha querido entrar en las culturas y ser Madre de todos, a ese Jesús que quiere unirse en comunión con cada uno de nosotros, independiente de razas, independiente de culturas, independiente de las naciones. Por eso la aparición de Nuestra Señora en Guadalupe, que eso es lo que hace, justamente tomar esas facciones y esas vestimentas propias de una mujer indígena. Y esto nos abre efectivamente la mente para entender cómo la evangelización respeta aquello que es salvable y entra. Yo no voy a un poblado y les digo, no, ustedes todo lo que están comiendo es malo, esto no pueden comerlo. De ninguna manera. Soy yo el que me tengo que adaptar a la comida, a la costumbre, a las culturas que tiene ese pueblo. Y lógicamente, llevar a ese pueblo, a esa cultura, al Evangelio. Para que además muchas de esas cosas culturales propias de ellos las dirijan, las ordenen ahora hacia el Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 11 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Como recordamos, el día de ayer hemos celebrado el cuarto domingo del tiempo de Pascua, domingo del Buen Pastor. Y es hermoso continuar leyendo el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, donde se desarrolla esta doctrina del Buen Pastor, para reconocer a Jesús como el Buen Pastor. ¿Cuál es la característica para poder reconocer que Jesús es el verdadero pastor? Porque el buen pastor da la vida por sus ovejas. El asalariado no. El que busca el dinero puede efectivamente hacer muchas cosas buenas por las ovejas, pero no es capaz de dar la vida por ellas, no es capaz de brindarles verdadera salvación. Y como siempre tendrá como preocupación el salario, entonces no estará dispuesto a defenderlas en los momentos verdaderamente duros. Cuando llega el lobo, simplemente se deja llevar, huye. Y entonces el lobo dispersa al rebaño. Fíjate bien cuál es la consecuencia de la llegada del lobo ahí donde no está el verdadero pastor. Se arroja sobre ellas y no nos dice se las come, sino que las dispersa. Las dispersa. Qué importante esto. ¿Por qué? Porque después va a decir el Señor que el rebaño tiene que ser uno solo. Un solo rebaño. ¿Y cuál es el signo
que nos muestra efectivamente que no se está pastoreando adecuadamente por la dispersión del rebaño, por la separación del rebaño. Cuando dividimos al rebaño del Señor, porque el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que sea un solo rebaño. ¿Te das cuenta lo importante que significa poder asegurar que efectivamente representamos al buen pastor que es Jesús si mantenemos unido al rebaño? Si yo en cambio permito trabajar para la división del rebaño, para la división de la iglesia, entonces no estoy trabajando en el nombre del buen pastor, que es Jesús, sino que estoy haciendo el trabajo del lobo. Yo conozco a mis ovejas, dice el Señor, y ellas me conocen a mí. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El día de ayer leíamos efectivamente cómo el Señor decía la característica de las ovejas. Las ovejas escuchan mi voz. Y ahora lo vuelve a repetir. Antes de decir cómo serán un solo rebaño con un solo pastor, dice, ¿cuál va a ser la característica de estas ovejas? Escuchar la voz del Señor. Fíjate qué importante. ¿Por qué? Porque el Señor es el buen pastor, sí. Es el que da la vida por sus ovejas, sí. Pero de nuevo, yo me tengo que preguntar a mí si estoy dispuesto a ser oveja del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no me va a obligar a ser parte de sus ovejas. Soy yo el que tengo que decidir ser oveja del Señor. ¿Y cómo lo decido? Escuchando su voz. No escuchando a cualquiera. No escuchando a cualquiera. Incluso aunque ese tuviera la autoridad de la iglesia. Oye, viene a mí un sacerdote que me enseña una doctrina distinta a la doctrina del Señor, que me habla con su propia voz, con su propia opinión, pero no me enseña la doctrina de Cristo. Entonces yo, como oveja del Señor, no tengo que seguirlo. Viene uno que me dice que no, ser de la iglesia no es necesario porque hay otras iglesias, otros grupos. Bueno, ese no me está enseñando las palabras del Señor y yo tengo que escuchar su voz. Pero también puede ser que yo, en vez de escuchar la voz del Señor, quiera escuchar mi propia voz. ¿Cuántas veces en la Lección Divina hablamos justamente sobre ese deseo que tienen las personas incontenible de opinar todo y basar su vida en su propia opinión? Cuando tú escuchas a una persona que te dice, no, es que para mí esto no es pecado. Ok, muy bien. Qué bonita tu opinión, qué linda tu opinión. Pero resulta que tú has decidido escuchar tu propia voz. No es el camino del Señor. El camino del Señor es escucharlo a Él. No a ti mismo. No a ti mismo, sino escucharlo a Él. Ahí es cuando yo soy verdadera oveja del Señor. Ellas me conocen a mí como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Fíjate cómo nos invita el Señor a esa unión. ¿Por qué la unión de la iglesia es tan importante? Porque tiene que ser imagen de ese Dios que es uno y trino, que siendo tres personas es un solo Dios. La unidad de la iglesia es imagen de esa unidad de Dios. Y de ahí dice el Señor, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, porque yo tengo ovejas de otros lados. Y es necesario que también las traiga. Tiene que haber un solo rebaño. Y entonces, el Padre me ama, ¿por qué? ¿Por qué recibo yo el amor del Padre? Porque doy la vida por las ovejas. Nadie me la quita. Yo soy el que la doy. ¿Cuál es el mandato del Padre? El mandato del Padre es que yo sea el buen pastor, el que da la vida
por sus ovejas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.